muchas ocasiones se modifica el circuito sin alterar las conexiones. ¿A qué me refiero? Lo que estaba en cortocircuito, si fuera el caso, sigue estando en cortocircuito. Lo que estaba en paralelo, sigue estando en paralelo. Los elementos que estaban en serie, siguen estando en serie. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, que esos elementos no cambien de posición o de conexión, únicamente cambien la forma en que se ven para que sea más fácil trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues voy a poner o a escribir aquí mi terminal 1 y una línea. Voy a escribir después mi terminal 2 y de nuevo una línea. Voy a escribir unas líneas de referencia. A lo mejor ahorita no se entiende, pero en cuanto yo empiece a dibujar el circuito, se va a entender por qué. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Lo que yo ya sé que tengo aquí es la terminal 1 y la terminal 01. Voy a circular a través del circuito. ¿A qué me refiero? Yo empiezo en mi terminal 1 y empiezo a caminar hacia la derecha y me voy a encontrar un punto de unión, que ese punto de unión le voy a llamar A, ¿sí? Y mi referencia va a ser aquí, este es A, y da la casualidad que este también es A. ¿Por qué puedo decir que de aquí hasta acá tengo A? Porque estoy sobre la misma línea. Y cualquier punto que yo agarre sobre la misma línea y le haya dado un nombre, permanece el nombre porque yo no he cambiado de línea, sigo sobre la misma. Entonces, aquí tengo A y aquí tengo A. Lo que yo quiero es llegar a 0,1. Pero llegando en A, tengo dos trayectorias. Una a través de la resistencia de 15 y otra a través del capacitor de menos 3i. ¿Por qué hablo de resistencia de 15 a pesar de que no me dieron unidades? Porque recuerden que cuando nos den números complejos imaginarios para capacitores y bobinas, siempre que la bobina sea positiva con número complejo imaginario y el capacitor sea negativo, son impedancias. Por lo tanto, estas son resistencias. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profesor. No, bueno. Llego al punto A. ¿A través de qué lado quieren circular? ¿A través de la resistencia de 15 o a través del capacitor de menos 3i? ¿Alguien rápido? Porque si no Del te capacitor de menos 3i. Del capacitor de menos 3i. Llegué a y entonces, en vez de irme por la resistencia, me voy a ir por el capacitor. Si yo sigo esa trayectoria, me encuentro entonces primero al capacitor y además de una vez voy a dar el valor, porque si no me puedo equivocar y cambiarle valores y ya tendría una estructura diferente, que no sería la que yo estoy resolviendo. Entonces, este capacitor vale menos 3i. Si se dan cuenta, seguiría yo sobre la línea. Ya les dije que si no hay un punto de unión, quiere decir que sigo libre y me voy a encontrar a la resistencia que está en serie al capacitor. Tengo mi resistencia que además es la de 7. Continúo y llego a este punto y este punto es un punto de unión que le vamos a llamar B en este caso. Y en ese punto de unión tengo mi terminal 0,2, es decir, aquí llego a este punto que es B, y sale mi terminal 0,2, que la voy a colocar acá. Pero como no puedo seguir a través de la terminal, pues entonces me regreso a B y continúo hacia 0,1 y me encuentro la bobina de 10i. Esta vale 10i. Y llego a otro punto que le voy a llamar C. ¿Sí? Y después llego a 0,1. Entonces, lo que yo obtuve es esa trayectoria. De nuevo, por favor, vean el pizarrón. Empiezo en 1, llego a, empiezo en 1, llego a,
me voy a través del capacitor, aquí está el capacitor, continúo a través de la resistencia, llego al punto B, aquí está B, tengo mi terminal 02, que de una vez le voy a escribir que es la 02 para no equivocarme. Y como no puedo seguir a través de ella, me regreso a B. Y de B me voy por la bobina de 10i, llego a C y después llego a mi terminal 01. ¿Preguntas o dudas de lo que acabo de hacer? No, profesor. No, profe. Bueno, ya me fui a través del capacitor, pero también me puedo ir por la resistencia y lo tengo que hacer. Entonces, nuevamente, empiezo en 1, llego al punto A, quedamos que es el mismo punto porque es la misma línea, aquí está, y ahora me voy a ir a través de la resistencia. Circulo por la resistencia de 15 y voy a llegar a un punto que le voy a llamar D. Y ese punto es este. Y en el punto D tengo una terminal que yo ya sé que es mi terminal 2, pero no puedo circular a través de ella porque está abierto y me regreso a D y entonces me voy a través de una bobina de 15i, continúo y hay un capacitor de menos 5i, continúo y llego a C, y si se acuerdan, pues este punto sigue siendo C porque estoy sobre la misma línea, y después llego a la terminal 01. ¿Qué hice? Ahora me fui, empiezo en el punto A, me voy hasta llegar al, perdón, en la terminal 1, camino hasta llegar al punto A, que en este caso voy a continuar hasta acá, me voy a través de la resistencia de 15 hasta llegar a D, y en D tengo mi terminal 2, y como no me puedo ir por la terminal 2, continúo por la bobina de 15i. Continúo a través del capacitor de menos 5i, llego al punto C que está aquí, y después me voy hasta la terminal 01. Entonces, no hay problema con lo que acabo de hacer para ver de una forma distinta la estructura de 2 puertos, ¿o alguien tiene alguna duda? Profesor, una pregunta. ¿Sería indistinto poner la resistencia de 15 entre la trayectoria de arriba, del punto A al punto A? Nada más que este ya no sería el punto A. El otro lado, ¿qué punto tendría que ser? El D. Aquí el detalle está que si tú dices que aquí pone la resistencia de 15, después, ¿quién tiene que seguir? El D. Y tendrías que poner por acá tu terminal. Y Ok. aquí estaría la resistencia y entonces ya se vería medio raro, ¿no? Se trata de que el circuito quede lo más simple posible y no de que empezamos a ver en diagonales o terminales medio raras para resolverlo. No sé si me explico. Lo que tú me estás diciendo es esto. Aquí va a estar la resistencia de 15. Voy a llegar a D. Voy a tener que circular por la bobina y el capacitor. ¿Y hacia dónde quieres poner? Si pongo mi terminal 02 aquí, pues aquí tengo lo demás. Y como que ya no se ve muy bonito, ¿no? Pero mientras no te equivoques, pues no hay ningún problema. Esto es como quedaría así como tú me dices. Aquí está 02, aquí está 2, aquí está 15i, aquí sigue estando C, que está aquí, a ver, mi terminal 1, en verlo así, pues déjalo así. Lo que no puedes perder son los puntos y dónde están las terminales. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, ya eso es cosa de cada
quiero. A mí me quede para no temas. Pero si quiero algo Profesor, que le está en trabando. diagonal, en rombo. No se escucha bien. ¿Me escuchan bien ahí? A ver, permítanme. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, lo que decía, depende de ustedes cómo lo quieran ver, porque esta estructura la pueden dejar así, que a muchos les gusta dejarla en forma de rombo, pero yo no le veo el caso de dejar un rombo cuando lo podemos tener de esta forma, porque si aquí está el capacitor y la resistencia, aquí la bobina, el capacitor y la resistencia, pues yo prefiero trabajar de esta forma que dejarlo así. ¿Por qué? Este es el punto A. ¿Y qué estoy haciendo? Desplazarlo nada más. No he cambiado de punto porque estoy sobre la misma línea. Este es mi punto que le llamé C. Y también lo que estoy haciendo es abrirlo para no verlo así. Pero ya es decisión de cada quien. O sea, aquí recuerden que el resultado es que hay diferentes resultados para este ejercicio. No debe de No. ser el mismo. El resultado es único. ¿Qué tanto se quieran complicar ustedes? Esa es decisión personal. Repito, a mí me gusta verlo lo más simple, que lo podemos dejar como el rombo, lo podemos dejar como dijo su compañero, lo podemos dejar, es más, con las terminales cambiadas, porque si hacemos el otro circuito, como también empiezan a desdoblar, debido a que esto no está unido, dejan aquí la terminal 1, aquí queda la 02, aquí queda la 2 y aquí la 01, y los elementos van cambiando, porque aquí nos queda la resistencia de 15, aquí al momento de cambiar, en este caso nos queda el capacitor y la resistencia, aquí nos queda 0,2 y acá es la bobina, y luego aquí nos queda la otra bobina y el capacitor, y así es como nos queda el circuito. ¿Cuál es el problema? Que si yo conecto algo de aquí a acá, pues ya me encimé, y si aquí quiero pasar por afuera no puedo, entonces tengo que mandarlas hacia adentro. Entonces ya depende de ustedes cómo quieran trabajar, repito, yo no tengo problema, el resultado es único y mientras ustedes lleguen al resultado y yo pueda analizar qué hicieron, pues no tengo problema. Contestada la pregunta de que si se puede quedar de forma distinta. Sí, profesor, gracias. Bueno, y la otra, no hay problema por cómo obtuvimos las formas. No, profesor. ¿No? Bueno, tomen una captura de pantalla, por favor. Me avisan cuando ya. Ya, profe. Bueno.
Entonces voy a volver a dibujar el circuito porque necesito espacio. Por eso lo estoy dibujando de nuevo. Bueno, no. ¿De cuánto era la resistencia? De 15, profe. De 15, gracias. Bueno. Ya volvemos a escribir el circuito. Recuerden que esta es la terminal 1. 0,1. Esta era la terminal 2 y esta era 0,2, ¿no? Sí, Muy bien. profe. Bueno. Ya vamos a tener que sustituir de acuerdo a las ecuaciones. Profe, ¿no era al revés? ¿No era O2 Sí, y 2 profe, del era otro al lado? revés. Ah, bueno, por eso pregunto. Ustedes tienen el dibujo, yo lo perdí. ¿Así queda? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Condición, fuente de corriente que iguala a 0, ¿por qué tengo que sustituirla? Rápido, fuente de corriente. Circuito abierto. Circuito abierto. Circuito abierto. ¿En dónde voy a dejar el circuito abierto? En O2 y 2. Es decir, en la salida, ¿no? En 0, 2 y 2. La dirección va a ser esta porque siempre es de la terminal independiente, que es la 2, a la terminal base. Aquí estaría V su índice 2. Fuente de excitación, ¿qué tipo de fuente voy a conectar? De voltaje. ¿En dónde la voy a conectar? En la entrada. En la entrada. Cierro mi circuito con una fuente de voltaje conectada a la entrada que es V su índice 1. ¿De acuerdo? Al momento que cierro el circuito, recuerden que tengo que calcular lo que está en el numerador, que sería corriente de entrada, que ya sabemos que siempre sale de la terminal, y su índice 1 siempre sale de la terminal hacia el circuito. Aquí está I su índice 1. Y aquí el voltaje 2 que ya lo ubicamos. Bueno. No vamos a ocupar mallas, vamos a usar otro método. Hay que calcular la corriente 1, que sería la corriente total, y hay que calcular el voltaje 2. ¿Cuál quieren calcular primero? El voltaje 2. ¿Qué vamos a tener que hacer? Por favor, me avisan cuando queden 2 minutos porque ya se va a acabar la sesión. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero para el voltaje 2? Pues hay que ubicar qué podemos hacer que no sea mallas. Primero, ¿ya se dieron cuenta cuántas ramas tiene el circuito? ¿Cuántas ramas tiene este circuito? Es pregunta. Son 4, ¿no? ¿4 ramas? 2, ¿no? A ver, no es adivinanza. Una rama es una línea que puede tener elementos. ¿Cuántas líneas tienen elementos ahí? Elementos pasivos o elementos activos, pero es una línea que tiene elementos. ¿Cuántas líneas tenemos ahí? 3. 3. Una línea tiene ¿cuántos elementos? ¿Y quién es? 1, la fuente de voltaje. La fuente de voltaje. La otra línea, ¿cuántos elementos tiene?
3. ¿Y quiénes son? Dímelos, por favor. El capacitor, la resistencia y la Valores, bobina. dime sus valores. El capacitor de -3i, la resistencia de 7 y la bobina de 10i. De acuerdo. ¿Y la otra línea? ¿Cuántos elementos tiene? 3 también. Y dime sus valores. La resistencia de 15, la bobina de 15i y el capacitor de -5i. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿y cómo están esas tres ramas conectadas? En paralelo. En paralelo. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Sí. ¿Que las ramas están conectadas en paralelo? Sí. ¿Sí o no? ¿Los demás qué pasó? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué ya conocemos? Bueno, más bien, ¿qué variable es la misma cuando están conectados en paralelo? Decimos que es el mismo que Voltaje. Voltaje. De pura casualidad, ¿conocemos el voltaje que hay para cada rama? Es B1, ¿no? El de la fuente. Exactamente, porque la fuente de voltaje quedó en paralelo a la rama de -3i, 7 y 10i, y en paralelo a la rama de 15, 15i y -5i. Y como ya tenemos una fuente de voltaje, pues el voltaje de esa rama vale V su índice 1, el voltaje de las otras dos ramas vale V su índice 1. Ahora, ¿cómo están conectados -3i, 7 y 10i? Entre ellos, ¿cómo están conectados? ¿En serie? En serie. Y 15, 15i y -5i, ¿cómo están conectados? ¿En serie también? En serie. ¿Y qué conocemos ya de toda la rama? El voltaje o la corriente. Conocemos de toda la rama. El voltaje. ¿Qué podríamos usar para calcular el voltaje que nos hace falta? ¿Divisor de voltaje? Divisor de voltaje. Ahora, vamos primero a ubicar qué voltaje nos hace falta. Lo voy a escribir con verde. Yo tengo dos trayectorias. Tengo que empezar desde mi terminal 2, aquí empiezo, hacia el circuito, y voy a circular por el circuito. Llego a este punto en donde me tendré que ir hacia abajo o hacia arriba. Primero me voy a ir hacia arriba, en esta dirección. Después voy a tener que dar vuelta a la izquierda, y después voy a tener que irme hacia abajo, y luego llegar a la terminal 02. Esa es una caída de tensión, pero no es la única, porque yo puedo de nuevo partir de 2 con esa dirección, ahora irme hacia abajo, después es irme hacia la izquierda, y después es ir hacia arriba y llegar a mi terminal 02. ¿Por qué no circulo por la fuente de voltaje? Porque como no sé su valor, me va a costar más trabajo, que voy a llegar al mismo resultado, pero me voy a tardar más. Entonces me voy por los elementos que sí conozco. ¿Y qué genero con esto? Dos trayectorias. La trayectoria que está en verde y una trayectoria que está en otro color. Ahora, mi pregunta es, ¿por cuál trayectoria quieren ustedes calcular el voltaje? Por la azul. ¿Por la de azul? Bueno, la habló su compañera de azul. Tomen una captura de pantalla, por favor, y me avisan. ¿Ya? Ya, profesor. Avísenme. Entonces, voy a borrar la que estaba en verde porque su compañera escogió la de azul y no pasa absolutamente nada. De nuevo, el resultado es único. Lo que cambiamos son las formas. Bueno, vamos a hacer este cálculo de trayectoria. Ahora necesito definir otra cosa.
La corriente total me la proporciona la fuente y es esta que está aquí. Al llegar a este punto, ¿qué le va a pasar a la corriente? Al llegar al punto que está aquí. Se va a dividir. A dividir. En esta rama, ¿hacia dónde sale? Llega Hacia 0,1. y de aquí. ¿Hacia dónde? 0,1. Hacia 0,1, es decir, hacia abajo. Lleva esta dirección, ¿de acuerdo? Aquí le voy a poner esta para que no haya problema, que lleva esa dirección. Y esta vamos a llamarle IA, que no nos interesa su valor, pero bueno, es una referencia. La corriente que hay aquí, en esta rama, ¿hacia dónde va? En esta rama, ¿hacia dónde va? Hacia abajo igual. Hacia abajo, igual, así es. Bueno, y le voy a llamar IB. No me interesa su valor, nada más es una referencia. ¿Cuánto falta de tiempo? 2 minutos. Bueno, voy a finalizar la sesión, empiezo una nueva y continuamos con el ejercicio, por favor. Bueno, regresando. Tenemos ese circuito. Hoy ya escogimos la trayectoria, ya vimos las corrientes, porque recuerden que siempre necesitamos las corrientes de los elementos. No las inventamos las direcciones. Estas corrientes nos las proporciona la fuente y esa es su dirección real. Lo que nosotros escogimos es la dirección de la caída de tensión. Las corrientes no, porque hay una fuente que nos las proporciona. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Para volver su índice 2, tenemos que calcular el voltaje 2. Cuando yo empiezo de 2 a 0,2, primero paso por estos dos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que V su índice 2 va a ser igual al voltaje de 15 y menos 5i. ¿Qué signo va a tener? Por eso definimos. Vean la dirección de la caída de tensión y vean la dirección de la corriente que circula por estos dos elementos. ¿Cómo son sus direcciones? Iguales. Iguales. Y si son iguales la dirección de mi caída de tensión y de la corriente del elemento, ese voltaje, ¿cómo lo consideramos? Positivo. Positivo. Entonces así se va a quedar positivo. Aquí es como si llevara un más. Continúo y ahora me encuentro la bobina de 10i. La bobina de 10i. Volví a cometer el mismo error. Bueno, ya. La bobina de 10i, la caída de tensión va hacia arriba y la corriente de 10i va hacia abajo. ¿Cómo son sus direcciones? Contrarias. Por lo tanto, ese voltaje lo vamos a considerar como Negativo. negativo, menos el voltaje de 10i. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? No, Y profe. quedamos que ¿qué íbamos a aplicar para calcular cada uno de esos voltajes? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Así es. Vamos a calcular el voltaje. Primero para la parte de 15 y menos 5i. Entonces tenemos que el voltaje para 15i y menos 5i, recuerden que el divisor de voltaje es una división en donde siempre en el numerador va la fuente. ¿Cuánto vale la fuente?
¿Cuál es el valor del voltaje para cada una de las ramas? B1. B1 o V su índice 1. Y después me dice, hay que multiplicarlo por el o los elementos donde deseo conocer el voltaje. Y queremos conocer el voltaje en 15 y menos 5 y. Y después me dice, hay que dividirlo entre los elementos que están conectados en serie de donde vamos a calcular el voltaje. ¿Cuáles son los elementos que están conectados en serie para estos dos elementos? ¿Quién nos falta? Díganme, ¿quién va en la suma de abajo? 15i menos 5i, 15. Así es. Lo voy a cambiar. Sería 15 más 15i menos 5i. De una vez vamos a escribir la otra ecuación y luego hacemos las operaciones. El voltaje para 10i sigue siendo una división. En el numerador va la fuente que sigue siendo V su índice 1. Y ahora hay que multiplicarlo. ¿En qué elemento queremos conocer el voltaje? 10i. En 10i. Entonces lo multiplicamos por 10i. Y después hay que dividirlo entre las impedancias que estén en serie a 10i. Es decir, ¿qué me va a quedar en el denominador? 7 menos 3i y más 10i. Exacto. 7 menos 3i y más 10i. Porque recuerden que tengo dos ramas diferentes y por eso tengo que aplicar un divisor para una y un divisor para otra. Bueno, hagan las operaciones, por favor, y nada más me dicen 3 decimales. Entonces, hagan las operaciones. Profe, el primero es 0.307. Permítame un momento. El primero es 0. ¿Qué? 307 más 0.461. Más 0.461. ¿Sí les dio eso? Bueno, Sí. falta la I. Sí, profe. Bueno, todo por V su índice 1 y estos son voltajes. Bueno, el otro, por favor, 3 decimales. Es 0.714 0.714, ajá. más 0.714i. ¿Sí les quedó eso? Sí, también. Sí. Profe. Bueno. Detalle. Por favor, pongan atención. Aquí me dice que es el voltaje de 15 menos 5i, que es este. Menos el voltaje de 10i. Este es el voltaje de 10i. Hay que agregarle el signo menos para sumarlo a este. Y después me dicen cuánto queda, por favor. Nada más usen estos datos. No agreguen todos los decimales. Dejen nada más estos. Sería el voltaje de 15i menos 5i, que es este, menos este voltaje, porque así me lo indica la ecuación. ¿Cuánto da? ¿Qué pasó? ¿Cuánto da?
A mí me dio menos 0.407. Menos, 407. sí, A ver, era 0.714 negativo menos 0.714 negativo y le vamos a sumar 0.307. Bueno, ajá. ¿0. qué? Menos 407. 0.407, ajá. Menos 0.253. Y 253, sí. Todo por V su índice 1 y son volts. Bueno, como ya tenemos a V su índice 2, entonces podemos decir, por lo tanto, el parámetro que podemos calcular con V su índice 2 es G21, ya que es V su índice 2 sobre V su índice 1. Significa que vamos a tener a menos 0.407 menos 0.253 y por V su índice 1 entre V su índice 1, ¿qué le va a pasar a los voltajes? Se hacen la Elimina. unidad. Se eliminan y nos va a quedar entonces menos 0.407 menos 0.253 y no tiene unidades puesto que es voltaje sobre voltaje. Es una ganancia directa en voltaje o un factor de multiplicación. ¿Preguntas o dudas? no, profesor. No, profe. ¿No? Captura de pantalla, por favor. Ya, profe. ¿Revisan? Ya, profesor. ¿Ya? Bueno. Entonces, todo esto ya nos sirve, ya calculamos el parámetro que se podía calcular bajo esas condiciones. Ahora lo que tenemos que calcular es I1. Como estamos separando los cálculos y para I1 es como si no existieran las terminales, en realidad para I1 este sería el circuito. Si lo queremos reescribir. Ese es nuestro circuito. ¿Y quién viene siendo I1? Si se dan cuenta, sería como la corriente total del circuito. ¿Qué podemos hacer para obtener esa corriente total? Que no sea mallas, ¿eh? No vamos a usar mallas ahorita. Se puede usar, pero no quiero. ¿Qué hacemos? No se podría reducir ¿Qué el podemos circuito. hacer? No se tarde mucho. No se podía reducir y aplicar ley de Ohm. Exactamente. ¿Por qué? Porque como I1 viene siendo la corriente total, pues podemos reducir a todas las impedancias que tenemos. ¿Cuántas ramas de impedancias tenemos? 2. Dos. 3. Así. No, ramas de impedancias. ¿En cuántas ramas hay impedancias? Ya me dijeron, ¿cuántas ramas tiene impedancias? 2. 2. Dos. Por ser dos ramas. ¿Y cómo están conectadas esas dos ramas de impedancias? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir el circuito. Ya sabemos que si tenemos dos ramas conectadas en paralelo, ¿cómo las podemos reducir? Tendríamos una Z equivalente que sería igual a ¿qué? ¿Cómo las podemos reducir?
con el inverso de la suma de los inversos. Ah, no, perdón, con el... Sí, no es correcto, ese lo podemos usar. Y si El no, producto. ¿cuál sería el otro punto? El producto entre la suma. Vamos a usar el producto entre las sumas. Tenemos que una rama vale 7 más 10i, para que se sepa de dónde sale, menos 3i. Eso vale una rama. La otra rama vale 15 más 15i menos 5i. Eso es en el numerador. Y en el denominador tendría que ser la suma, que sería 7 más 10i menos 3i más 15 más 15i menos 5i. ¿Cuánto da, por favor? 3 decimales. ¿4.84 qué? A ver. 4.844. Ajá. ¿4 punto qué? ¿Nada más 21? Tiene 0.8. Bueno, dejamos el 0 para que no se vean menos decimales. Y estos son ohms. ¿Qué tenemos? Vamos a tener un circuito de la siguiente forma. ¿Y qué vamos a aplicar para calcular a la corriente 1? Es más, la corriente de la malla, que sería la corriente 1, es esta, porque solo tenemos una malla, nada más es J. ¿Qué aplicaríamos? ¿Qué aplicaríamos? Ley de Ohm. Exactamente. A ver, atiéndanme. ¿Qué sería? Aquí tenemos que I su índice 1 es igual a V1 sobre Z equivalente. Otra forma de escribirlo para que no se equivoquen es 1 sobre Z equivalente, todo por V su índice 1. ¿Qué quiere decir? Que para obtener esta parte nada más dividimos 1 entre Z equivalente que está aquí. ¿Cuánto da? Utilicen los 3 decimales. Escriban esto, por favor. Escriban 1 entre esto para que a todos nos dé igual. ¿Cuánto les da, por favor? $0.117 menos 0.102 y 0.117 menos 0.102 y sí, Sí, bueno, todo por V su índice 1 y son amperes, aunque esté multiplicado por voltaje, no me importa porque aquí me está diciendo que son corriente. ¿Eso le salió?
Sí. Sí. profe. Sí salió eso. Bueno, ¿qué significa? Que por lo tanto, porque ya podemos calcular tendríamos por lo tanto el parámetro G11. Recuerden que no estamos haciendo reducciones. Yo lo que hice fue calcular la corriente 1 y la voy a dividir entre el voltaje 1. Y si yo divido corriente entre voltajes, admitancia. Por eso no me importa que esté trabajando con impedancias, porque no voy a hacer una reducción. Estoy dividiendo la corriente que calculé entre el voltaje 1 y eso me debe de dar una admitancia. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. ¿No hay Sí, profe. problema? ¿Mande? No, todo bien, profesor. Bueno. Y 1 ya sabemos ahora que vale 0.117 menos 0.102i, todo por V su índice 1. Entre V su índice 1 se eliminan. ¿Y qué nos va a quedar? 0.117 menos 0.102i y son Siemens, ya que es una admitancia. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, captura de pantalla, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Sí, profesor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo todo esto, esto ya no lo necesito porque ya los calculamos. Borro todo porque ya hicimos lo que correspondía a las primeras condiciones. ¿Qué parámetros nos hacen falta, por favor? ¿Qué parámetros nos faltan? G22 G22, ajá. y G12. A ver, nada más antes, aquí va 0,2 y aquí 2, ¿estoy bien? Profe. Sí, bueno. Vamos entonces, para poder calcular a G12, ¿cuál es la condición que hay que establecer? Que ¿Cuál es la condición? V1 valga 0. V1 valga 0. Y entonces G12 es igual a I1 sobre I2. Y el otro parámetro es G22, que va a ser igual cuando V1 valga 0 a V su índice 2 sobre la corriente 2. ¿Qué tenemos ahora? Como ahora tenemos un número de entrada, una variable de entrada que es 1, con respecto a una variable de salida que es 2, esa es una ganancia inversa en corriente o factor de multiplicación o función de transferencia inversa. Como aquí tengo voltaje entre corriente, eso siempre me da una impedancia. Entonces y como es de salida las dos variables, entonces es mi impedancia de salida con las terminales de entrada en corto. Eso es lo que ahora tengo. Bueno, tengo este circuito. Condición, me dice que V1 es igual a 0. ¿Qué voy a colocar y en dónde? Si es V su índice 1 igual a 0, ¿qué coloco y en dónde? Un cortocircuito en la entrada. Un cortocircuito a la entrada. Coloco mi cortocircuito a la entrada. Al momento que cierro, circula corriente y por eso la dejo ahí. Y después me dice el denominador I2, quiere decir que en dónde voy a conectar la fuente de excitación y qué tipo de fuente de excitación es. De corriente en la salida. De corriente en la salida. La dirección no tienen que estarla adivinando. Ya se los mencioné, generalmente las tenemos aquí a 2 y a 0,2 y les mencioné que por llevar la corriente 2 esta dirección
la fuente de excitación cuando se conecta debe de llevar esa dirección, es decir, me debe de generar que la corriente vaya hacia allá. Si se dan cuenta, siempre el positivo queda hacia la terminal 2, entonces en este caso, lo único que hacemos es mandar el positivo de la fuente de corriente hacia donde esté la terminal 2. Ahorita está del lado derecho. Si hubiera quedado del lado izquierdo, nada más la cambiamos. Entonces debe de quedar en función de que el positivo siempre va hacia la terminal 2 y esa sería su dirección. ¿Preguntas, dudas con el circuito que nos quedó? ¿No? No. No, profesor. No. Bueno, aquí sí vamos a tener que trabajar por el método de mallas, ya que no podemos modificar nuestra estructura de tal manera que fuera más fácil trabajar con ella. Entonces, vamos a dar direcciones. Esta sería la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2. Los sentidos de estas dos corrientes de malla se los doy en función del sentido convencional, que es de más a menos, y también para que me quede positivo. Y este se lo doy a mi criterio en el mismo sentido que la variable que yo voy a calcular, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Hasta aquí preguntas? No. No, bueno, entonces aquí voy a escribir, ¿no? Del circuito. Vamos primero con la más fácil. Como vamos a trabajar con mallas, lo podemos hacer para las dos. Y su índice 1, ¿cuántas corrientes de mallas circulan por donde está ahí su índice 1? Una. Una. ¿Cuál es? J3. J3. Misma dirección, direcciones contrarias. Misma. Por lo tanto, la corriente 1 es igual a la corriente de la malla 3. Vamos ahora con el voltaje 2. ¿Qué trayectoria quieren? Seguimos la de abajo, ¿no? Vamos a seguir la de arriba. Es decir, voy en esta dirección, es decir, hacia acá, porque parto de aquí. Después me voy hacia la izquierda para poder llegar a la terminal 02. Y llegando aquí voy hacia abajo. Y después llego a la terminal 02. Quiere decir que vamos a pasar por qué elementos. Dígame, por favor. ¿Por qué elementos se va a tener que pasar? Por la resistencia de 15. Ajá. Por el Nada más. capacitor de menos 3i y la resistencia de 7. De 7, de acuerdo. Entonces, vamos primero con este voltaje. Es decir, necesito el voltaje de la resistencia de 15. Detalle. Mi caída de tensión está en morado, va hacia arriba. Y mi corriente de la malla lleva la corriente convencional. ¿Qué corriente de malla está circulando por 15? J1. J1. ¿Cómo es la dirección de la corriente de malla cuando pasa por 15 con respecto a la caída de tensión en 15? Es la misma. En la misma se queda ¿cómo? Positiva. Positiva. Positiva, así lo dejamos. Continuamos con la trayectoria. Ahora tenemos que pasar ¿por quién? Menos 3 y Menos 3 y ¿quién más? 7. Y 7. La caída de tensión, ¿qué dirección lleva en esas dos? Hacia abajo. Y la corriente de la malla, ¿cuántas corrientes de malla pasan aquí? 2. 2. ¿Cuáles son? J1 y J3. La corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva con respecto a la caída de tensión? La misma. La misma, se va a quedar positivo. ¿Y la corriente de la malla 3 con respecto a estos? La misma. Se va a quedar positivo, es decir, más el voltaje de
7 menos 3i. Si yo lo quiero escribir ya con las corrientes de la malla, sería 15 por J1 más 7 menos 3i por J1 más J3. A ver qué es J1 más J3. ¿Sí o no? ¿Cómo, profesor? ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Podría repetir, profe? Es que se trabó un poco. A ver. Es la resistencia, la de la malla 1, por eso me queda 15 Se está por trabando, J1. profesor. Se está trabando, profe. Bueno, esperamos tantito a ver si se destraba. A ver ahí, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Sí, bueno. Entonces repito, el voltaje de 15 es la resistencia por su corriente. Por eso me queda 15 por J1 y ya vimos que van en la misma dirección. El voltaje de estos dos, ¿sí me escuchan bien? Sí, profesor. Circulan dos corrientes de malla. Las dos van en la misma dirección que mi caída de tensión. Por eso escribo 7 menos 3i, que son los dos elementos, por J1 más J3, porque llevan la misma dirección, es decir, es positivo. ¿Sí se entendió ya por qué? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuánto queda, por favor? Ocho minutos. Ah, sí nos da tiempo. Bueno, entonces necesitamos la corriente de la malla 1, que es la misma, y la corriente de la malla 3. Vamos a escribir nuestras ecuaciones de malla de una vez. Como no hay acoplamiento, lo vamos a hacer directo. Z11, ¿cuánto me da la suma de las impedancias que están conectadas a la malla 1? ¿22 menos 3? 22 Sí. menos 3. Perfecto, entonces me queda 22 menos 3i por la corriente de la malla 1. Z12, ¿qué impedancia o hay alguna impedancia entre la malla 1 y la malla 2? No. Pues entonces más 0 por la corriente de la malla 2. 1, 3, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. ¿Qué elementos quedaron entre la malla 1 y la malla 3? 7 menos 3, 7 sí. menos 3, sí. 7 menos 3, sí. La corriente de la malla 1 recorre en la misma dirección que la corriente de la malla 3 esos elementos o van en direcciones contrarias. La misma. Entonces conservan su signo, es decir, escribo más 7 menos 3i por la corriente de la malla 3. Y va a ser igual. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 1? ¿Hay alguna fuente conectada a la Es malla el 1? voltaje de la Sí. fuente de corriente, ¿no? Espérame, no hay una fuente. ¿Qué fuente es? ¿Es fuente de qué? De corriente. De corriente, porque este es I2. Es fuente de corriente. Y entonces, ¿qué tenemos que escribir? Porque impedancia por corriente nos da voltaje. ¿Qué escribimos? Ahora sí. Voltaje de la fuente de corriente. Voltaje de la fuente de corriente. Y esa es mi expresión 1. Siempre que tengamos fuentes de corriente, automáticamente nos debe de dar una ecuación más, aparte de las ecuaciones de malla, que son 3, vamos a obtener una cuarta, porque si no, no vamos a poder resolver el ejercicio. Siempre va a suceder eso cuando tengamos fuentes de corriente. Z21 es igual a 1,2, que vale 0. 0J1 más Z22, que siempre es positiva, las propias. ¿Cuánto me da la suma de las impedancias que están formando parte de la malla 2? 20. 20i por la corriente de la malla 2 más
Perdón, no sé, más Z. ¿Cuál es la impedancia que queda entre la malla 2 y la malla 3? 10 y 10 y. ¿Cómo lo recorren a 10 y la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3? Mismas dirección, direcciones contrarias. Direcciones contrarias. Entonces ese valor lo consideramos negativo, menos 10 y por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? sí, ¿De qué tipo es? de corriente. Entonces, ¿qué escribimos? Voltaje de la fuente de corriente. Voltaje de la fuente de corriente, mi ecuación 2. Ecuación 3, ya tengo a Z 3,1 que es igual a 1,3, por eso no lo hago, nada más lo escribo 7 menos 3i por la corriente de la malla 1. Ya tengo a Z 3,2 que es igual a 2,3, que es menos 10i por la corriente de la malla 2. Y Z3,3 que es la suma de las impedancias que forman la malla 3, ¿cuánto va a quedar? Siete Menos 7i. menos... No, más 7i. Más 7. Más 7i, perdón. Por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 3? No, ¿Le igualamos a cuánto? 0. A 0. Ecuación 3. La ecuación de más, ¿cuántas corrientes de malla circulan por la fuente de corriente? 2. 2. ¿Quiénes son? J1 y J2. Como llevan la misma dirección que la fuente, yo escribo entonces J1 más J2 deben de ser igual al valor de la fuente de corriente, que es I2 y es 4. Detalle, mañana tenemos clase para terminar este ejercicio. Hoy ha sido medio tortuoso, pero esperemos que mañana esté mejor. Me voy a apurar en decir las cosas porque se nos va a acabar el tiempo. Ya se acabó el análisis eléctrico y ahora sigue un análisis matemático. De cierta manera, van a tener que hacer lo que es, que antes era análisis, era método numéricos, creo que ahora es análisis numérico, ¿no? En análisis numérico ustedes utilizaron Gauss-Jordan, utilizaron matriz inversa, matriz unidad, muchos métodos que además programaron para encontrar los resultados de sistemas de ecuaciones. Aquí nosotros tenemos un sistema de ecuación que así como lo escribimos tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Quiénes son esas 4 incógnitas hasta ahorita? J1, J2, J3 y el voltaje de la fuente de corriente. Podemos reducirlo a través de procesos matemáticos o trabajar con ellos. Hay que calcular a J1 y J3. Para mañana, por favor, utilicen ya sea una aplicación, ya sea un programa que hayan hecho, ya sea su calculadora, para calcular a J1 y J3. Yo mañana lo voy a hacer a través de un método que conozco, bueno, que a mí se me hace más fácil, matemáticamente, que es de sustitución. Y ustedes lo van a comparar con el resultado que me dé a mí lo que ustedes obtuvieron. Si no lo hacen, no hay problema, lo vamos a hacer mañana, pero me encantaría que se adelantaran calculando a J1 y J3 nada más. Por el método que ustedes decidan, para que de nuevo se corrobore que no importa el método, el resultado debe de ser el mismo. A mí me debe de dar el mismo valor porque aquí no estamos usando decimales, sino números enteros. Entonces, el método no me va a dar el resultado y además tienen una ventaja conmigo. Conmigo no me importa el método mientras el resultado sea correcto. Y si es un método que yo desconozco, le pregunto a los compañeros de matemáticas y si ni ellos lo conocen, entonces sí ya vamos a tener problemas. Pero si ellos me dicen que es un método que sí existe o que todo el procedimiento matemático que ustedes usaron es correcto, yo lo considero bueno. Porque el hecho que yo no conozca un método no significa que no lo puedan usar. Al contrario, a mí me conviene aprender uno nuevo para aumentar mis conocimientos en cuanto a métodos y poder resolver sistemas. Así que pueden hacerlo por el que ustedes quieran y mañana lo corroboramos cuánto va a salir. Hasta aquí le vamos a dejar. Mañana continuamos con la clase. ¿Alguna duda o pregunta? Si se corta, no fui yo, es porque la sesión ya se va a acabar. Entonces, ¿dudas o preguntas? No, profe. No. ¿No?
Bueno, nos vemos el día de mañana para clase y terminar con este proceso. El día de mañana yo ya les envío la guía. Voy a hacer el video de transmisión y ya en inversa para que vean qué sucede y por qué se ve raro y todo eso. Y entonces continuamos con la clase y los temas. Si no hay más preguntas o dudas, tomen una captura de pantalla y nos vemos.